Buenas tardes a todos. Vamos a resolver el ejercicio 22, en el cual nos piden calcular el voltaje en cada capacitor. Bueno, ahí tenemos el circuito. Tiene una fuente de voltaje de 10 volts, un capacitor de 1 microfarad y otro capacitor de 2.2 microfarad. Bueno, pues en primer lugar vamos a rotularlos para indicar que este es el capacitor 1 y este es el capacitor 2. Muy bien. Para calcular el voltaje en los capacitores tenemos la fórmula de voltaje en un capacitor es igual al valor de la capacitancia total entre la capacitancia individual por el voltaje total. El voltaje total lo conocemos, son 10 volts. Ahora vamos a encontrar la capacitancia total. Las capacitancias individuales igual las conocemos, 1 micro y 2.2 micros. Como es un circuito serie, los dos capacitores están en serie. La capacitancia total la vamos a calcular con la fórmula del inverso de la suma de los inversos. Muy bien, vamos a sustituir los valores en la fórmula y nos quedaría de esta forma. Haciendo las operaciones en la calculadora, nos encontramos que esto es igual a 0.6875 microfarad. Ahora ya podemos encontrar el voltaje 1 y el voltaje 2. El voltaje 1 va a ser igual a la capacitancia total entre la capacitancia 1 por el voltaje total. La capacitancia total es, vamos a expresarlo en picofarad. $687.5 picofarad sobre 1 microfarad por 10 volts. Hacemos operaciones en la calculadora y nos queda 6.87 volts. Y ya encontramos el primer voltaje. Para el voltaje 2, repetimos la fórmula, pero cambiando a la capacitancia 2. La capacitancia 2 es de 2.2 micros. Hacemos operaciones en la calculadora y nos queda de 3.12 volts. Y ya con esto resolvimos el problema.
Continuamos con el siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio nos encontramos 3 capacitores. Entonces vamos a rotularlos. Este va a ser el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Vamos a calcular la capacitancia total para utilizar la misma fórmula que en el ejercicio anterior. Entonces la capacitancia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. Sustituimos haciendo las operaciones en la calculadora. Nos queda una capacitancia total de 69.68 picofarad. Para comprobar que el resultado es correcto, observamos el menor valor de las capacitancias individuales y el menor valor es 100 picos. La capacitancia total de capacitores en serie siempre es menor al menor valor de las capacitancias individuales. Entonces nuestro resultado es correcto. Ahora vamos a calcular la carga total. La carga total va a ser igual a la capacitancia total por el voltaje total. La capacitancia total 69.68 picofarad que multiplica al voltaje total. Y esto nos da un valor de 6.9 68 microcoulomb. Como la carga total en un circuito con capacitor de serie, nos encontramos que la carga total es igual a cada una de las cargas individuales. Y ahora vamos a utilizar la fórmula de voltaje. Va a ser igual a carga sobre capacitancia. Para el caso del primer capacitor va a ser voltaje 1 y capacitancia 1. 6.968 microcoulomb sobre la capacitancia 1, que son de 100 picocoulomb. Esto nos da un voltaje de 69
6.68 volts. Ahora para el voltaje 2 es la carga 6.68 microcoulomb sobre 560 picocoulomb, y esto nos da un voltaje de 12.44 volts. Por último nos piden calcular el voltaje 3, y este va a ser la misma carga, 6.968 microcoulomb entre 390 picofarad, y nos da un voltaje de 17.86 volts. Y de esa forma ya encontramos el voltaje en cada capacitor. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Y en este ejercicio nos piden calcular el voltaje en cada uno de los capacitores. Entonces vamos a hacer lo mismo. Calculamos la capacitancia total. Vamos a rotularlos. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 y capacitor 4. La capacitancia total nos va a dar de 2.63 microfarad. Observamos el menor valor de los capacitores individuales y la capacitancia total es menor a ese valor. Nuestro resultado es correcto. El voltaje 1 del capacitor 1 va a ser igual a la capacitancia total sobre la capacitancia 1 por el voltaje total. Esto va a ser igual a 2.63 microfarad sobre 10 microfarad por 30 volts. Haciendo las operaciones en la calculadora nos queda un voltaje de 7.90 volts. Ok, el voltaje 2, capacitancia total sobre capacitancia 2 por voltaje total, la capacitancia 2 vale 4.7 microfarad, el voltaje total 30 volts. Realizamos operaciones y nos da un voltaje de 16.81 volts. Voltaje 3, capacitancia total, capacitancia 3, voltaje total, ahora la capacitancia 3 vale 47 microfarad. Hacemos las operaciones y nos da un voltaje de 1.68 volts. Por último, el voltaje 4, con la misma fórmula, cambiando la capacitancia 4, la capacitancia 4 vale 22 microfarad.
Y esto nos da un voltaje 4 de 3.59 volts. Y de esa manera ya resolvimos los 4 voltajes que nos pide el ejercicio. Aquí hay que identificar qué capacitor de los que están en serie es el que tiene más voltaje. El más pequeño es de 4.7 y es el que tiene más voltaje. El capacitor más grande de 47 micros es el que tiene el menor voltaje. Entonces aquí entre más capacitancia tenga, menor voltaje va a tener. Y entre menor capacitancia tenga, mayor va a ser su voltaje.